Hola, comenzamos este nuevo video donde vamos a hablar de los espacios de Sobolev y para ello vamos a comenzar definiendo las normas de Sobolev. Entonces vamos a considerar una función f que esté en L1 log para poder hablar de derivadas débiles y tal que la derivada de orden alfa débil de f existe, es decir, es una función de L1 log de omega, para todo multiíndice alfa de orden menor o igual que k, donde k es un elemento que tomamos en los naturales, incluido el 0. Y entendemos que cuando alfa, si k es 0, el único subíndice o multiíndice posible es el 0, y estamos hablando de que la f existe y está en el L1 loco. En ese sentido, estamos haciendo un pequeño abuso de notación. Entonces vamos a definir la norma WKP de omega como la suma sobre todos los multiíndices alfa con orden menor o igual que k de la norma LP a la P de la derivada de orden alfa de la F. Eso quiere decir que estamos sumando la norma de F a la P y la norma de todas las derivadas parciales de F a la norma LP a la P, y finalmente elevamos todo a la 1 sobre P para que tenga la homogeneidad correcta y sea una norma. Eso es en el caso en que el P es un número entre 1 inclusive, pero finito. Cuando el P es infinito, definimos la norma WK infinito de una F como el máximo de, en lugar de tomar una suma, tomamos directamente el máximo de las normas W alfa, normas del infinito de la derivada de orden alfa débil de la F. Esto, así como está definido, para una función para la que solo sabemos que está en el L1 log y sus derivadas débiles están en L1 log, estos números podrían dar infinito. Luego definiremos los espacios WKP y WK infinitos como los espacios donde esa norma o esa cantidad da finita. Un pequeño ejemplo, la norma, lo que decía hoy al principio, si yo escribo una F y escribo norma W0P, o sea, para k igual a 0, esto no es otra cosa que la norma de F LP de omega. Ese era un ejemplo, por lo que tomamos acá, K, que podría ser un natural, podría ser el número 0. En el caso en el que k es igual a 1, la norma WKP, pensemos P menor que infinito solamente para no tener que hacer todo dos veces, la norma WK K es 1, o sea, la norma W1P de omega de una F, vamos a escribirlo, es la suma esa, es la norma de F LP más la norma de la derivada de F con respecto a XY, a X1, LP, más la norma de la derivada de F respecto de X2, LP, y se entiende que estas son las derivadas débiles, porque estamos hablando de derivadas débiles todo el tiempo, derivada de F con respecto a XN, norma LP. Antes de sumarlas, las elevamos todas a la P, y luego esto a la 1 sobre P. Entonces, esa es la norma W1P, y en el caso en que P sea 2, lo voy a ir corrigiendo acá, por ejemplo, es otro caso particular, en que P sea 2, no es difícil ver que esto es lo mismo que tomar la norma de la F L2 al cuadrado y luego tomar la norma L2 de la función gradiente de F. Si tomo módulo del gradiente de F al cuadrado, es lo mismo que sumar todas estas funciones al cuadrado e integrarlas, por lo tanto es lo mismo que la integral de todas esas al cuadrado. Eso le quedará como ejercicio para verificar, como así también verificar que estas dos definiciones dan lugar a una norma.
a normas. Muy bien, una vez que tenemos esas normas definidas, definimos el espacio de el espacio de Sobolev WKP, de nuevo para acá un natural que podría ser el 0, y para P entre 1 e infinito, como el espacio de las funciones L1 log, para los cuales esa norma, definida anteriormente y verificada en los ejercicios que es una norma, da finito. ¿Y por qué son una de las propiedades útiles de estos espacios? Es que son espacios de Banach. Entonces vamos a verificar juntos la demostración de este teorema y ver qué es un espacio de Banach. Entonces, ¿qué quiere decir que es un espacio de Banach? Que es un espacio completo con la norma que acabamos de definir. Entonces, supongamos que tengo f sub k, sea f sub k, k igual a 1 infinito, una sucesión de Cauchy en en ese conjunto WKP de omega o espacio WKP con la norma WKP. Eso quiere decir que, dado epsilon, existe n, tal que la norma de Fn menos Fm WKP de omega es menor que epsilon para todo n y m mayores o iguales que un n. Esa es la definición que ese n que existía, esa es la definición de ser sucesión de Cauchy. Muy bien, ahora, ¿qué es la norma de Fn menos Fm WKP? Es la suma para multiíndices de orden menor o igual que k de la norma de la derivada débil de Fn de orden alfa menos la derivada de orden alfa de Fm, porque la derivada es un operador lineal. En realidad es la derivada de la resta, que es la resta de las derivadas. Y aquí es norma Lp de omega a la P a la 1 sobre P. Eso es lo mismo que esto, y eso es menor que epsilon para todo nm mayor o igual que n. Y aquí lo que concluimos es que cada uno de estos términos es menor que epsilon para todo n, m mayor o igual que ese n mayúscula. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la sucesión derivada débil de orden alfa de Fn para n, perdón, sí, aquí estamos, acá tendría que haber usado n porque acá está fijo. De n igual a 1 infinito, es una sucesión de Cauchy en Lp de omega. Entonces, lo que acabamos de demostrar y que es fundamental es que si tengo una sucesión de Cauchy en WKP, entonces todas las derivadas de orden débiles de orden alfa, con alfa multiíndice de orden menor o igual que k, forman cada una de ellas, para alfa fijo, una sucesión de Cauchy en LP. Ahora usamos que el LP es un espacio completo y por lo tanto, para cada alfa, multiíndice alfa menor o igual que k, existe un límite de la sucesión de alfa. Y ese límite lo voy a llamar f sub alfa, un elemento de LP, tal que la derivada de orden alfa de Fn tiende a esa función f sub alfa cuando n tiende a infinito. ¿Y en qué norma? En la norma del espacio LP. Muy bien, entonces acabamos de demostrar que que para cada uno de estos alfa, la función de alfa de Fn tiende a una f sub alfa en LP. Ahora lo que nos faltaría ver es que todas estas f alfa son las derivadas de orden débil de orden alfa de una f de la f sub 0, 0, 0. Entonces, que es el límite de las Fn. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a llamar f al límite en LP, cuando n tiende a infinito, de la Fn. Entonces, nos faltaría ver, para probar el teorema completo, que todas estas f alfa son
las derivadas débiles de orden alfa de la f, y también que Fn tiende a f en WKP. Perdón, WKP de omega. Estas dos cosas nos hace falta ver. Bien, esta primera parte, yo la escribí acá que nos hace falta ver. En realidad lo que nos hace falta ver es esto. Hasta ahora solo sabemos que este límite es cierto en LP. Pero nos hace falta ver esto. Ahora, como sabemos que las derivadas de orden alfa tienden a la f sub alfa, uno creería que tendría que ocurrir esto. Y efectivamente eso es lo que ocurre y lo que vamos a demostrar. Observemos lo siguiente. Si yo tomo f alfa, perdón, las derivadas de orden alfa de Fn, y la multiplico por una phi, siempre que tomo una phi voy a tomar una phi en el conjunto D de omega, que era el conjunto de las funciones E infinito de soporte compacto en omega, y lo integro en omega, eso por un lado es la integral sobre omega, menos 1, perdón, al orden de alfa, por la integral sobre omega de f, por la derivada de orden alfa de la phi. Eso es por definición de derivada de Fn. Ahora, como la Fn tiende a f en LP, esto tiende a la integral de f por la derivada alfa de phi. Y esto es esta convergencia que estoy escribiendo acá es cuando n tiende a infinito y es una convergencia de números reales. Este es un número real y este es un número real. Y esa convergencia es consecuencia de que la Fn tiende a f en LP y las de alfa de phi están en el LP'. Es una función fija en el LP' y ese es uno de los ejercicios que ya hemos resuelto. Si tienen alguna duda, anótense demostrar esto como un ejercicio, sabiendo que Fn tiende a f en LP, demostrar que esta integral tiende a esta integral como números reales. Muy bien, ahora por otro lado, sigo con otro color. Esto, ¿a qué tiende cuando Fn tiende a infinito? Cuando n tiende a infinito. Bueno, acabamos de decir que las derivadas de orden alfa de Fn tienden a una función que llamo f sub alfa. Por lo tanto, esto tiende a su vez, cuando n tiende a infinito, a la integral sobre omega de f alfa. La escribimos sub alfa. Muy bien, tendría que haberle puesto supra alfa. Vamos a corregir eso. A esta f la voy a llamar supra alfa y esta alfa la voy a poner supra alfa. Entonces, como esta derivada de orden alfa de Fn tiende en LP a esta función que llamo f supra alfa, también esta integral tiende a esta integral cuando n tiende a infinito, por el mismo razonamiento de recién. Luego, resulta que estos dos términos son iguales. Así que por el hecho de que las derivadas débiles de f tienden, de las Fn tienden a una f sub alfa, se cumple esta igualdad. ¿Y qué me dice esta igualdad? La voy a escribir aquí debajo. Me dice que la integral de esta función que está en LP por la phi es lo mismo que menos 1 elevado al orden de alfa por la integral de f por la derivada alfa de phi. ¿Y quién era phi? Phi era cualquier función arbitraria en el conjunto de funciones de prueba. Es decir, que esta igualdad que está acá, en este recuadro, se cumple para toda phi en d de alfa, de omega. Entonces, ¿qué ocurre? Eso me dice, por definición, que la derivada de orden alfa de la f es f alfa. Y entonces acabamos de demostrar esta primera propiedad que es la que queríamos. Fuimos un poco rápido, les recomiendo que pongan pausa, lo piensen, miren esta pizarra o rebobinen y vuelvan a verlo un poquito y van a ver que no hay errores en el razonamiento.
Muy bien, nos estaría faltando ahora demostrar que se cumple esta convergencia en WKP. Entonces observemos lo siguiente, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que todas las derivadas de orden alfa de Fn tienden a estas funciones f alfa y que las f alfa son las derivadas de orden alfa de f. Entonces nos falta demostrar esto. Voy a borrar toda esta parte del razonamiento para poder usar esta parte de la pizarra para pensar esa demostración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Fn tiende a f en WKP. Que la norma de Fn menos f, WKP de omega, tiende a 0. Pero esa norma, si la elevo a la p, es la suma para los multiíndices alfa de orden menor o igual que k, de las derivadas de orden alfa de Fn menos la derivada de orden alfa de la f. En norma Lp de omega a la p. Ahora, estas derivadas de orden alfa acabamos de demostrar que son las f supra alfa. O sea que esto es la suma de valor de orden de alfa menor o igual que k de la derivada de orden alfa de Fn menos f supra alfa en Lp de omega a la p. Vamos a borrar esto. Así podemos escribir la potencia p. Ahora, cada uno de estos términos, por esto que está escrito acá, tiende a 0 cuando n tiende a infinito, por lo tanto esta suma, que es finita, tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Y de esa manera hemos demostrado, partiendo que Fn era una sucesión de Cauchy en WKP, que existe una f que en principio estaba en Lp, pero tiene todas sus derivadas de orden alfa en Lp, entonces está en WKP, tal que la norma de Fn menos f WKP tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Es decir, que existe el límite y por lo tanto toda sucesión de Cauchy en WKP converge a un elemento de WKP. Y eso no es otra cosa que ser completo, es decir, que el WKP es un espacio de Banach. Muy bien, quiero hacer ahora una nota histórica que es muy importante también porque permite hacer un montón de demostraciones para los espacios de Sobolev, que es la siguiente. Otra definición que se hizo en paralelo a los WKP fue la de los espacios que se llamaron HKP. ¿Cómo se definían estos espacios? Bueno, estos espacios se podían definir sin necesidad de recurrir a las derivadas débiles. ¿Cómo hicieron esto? Tomaban el espacio de las funciones CK o C infinito de omega y tomaron la clausura de ese espacio con respecto a la norma WKP. Es decir, definían la norma WKP para funciones E infinito. Consideraron sucesiones E infinito y tomaron la clausura de esas funciones. Muy bien, y lo que se pudo probar es que cuando omega es abierto, entonces el conjunto C infinito de omega intersección WKP con la otra definición es denso en el WKP. Eso quiere decir que toda función C infinito que tenía norma WKP finita, todo ese conjunto era denso en el WKP. Es decir, que toda función en el WKP se podía escribir como un límite de funciones en este espacio, que es un subconjunto de este. Por lo tanto, el HKP es la clausura, que es el conjunto de los límites de todas sucesiones en este espacio con respecto a esta norma, no es otra cosa que el WKP. O sea que lo que dice este teorema, que cuando omega es un abierto, el espacio HKP de omega no es otra cosa que el WKP de omega. La demostración de esto no es muy difícil, de hecho es bastante corta, y lo que es interesante, aparte de que la demostración es corta y que el paper donde se demuestra esto es corto, es que el título de este paper es corto, y es muy gracioso, porque el título del paper donde se demostró esto se llamó nada más y nada menos que H igual a W. Entonces, en este paper de los autores Meyers y Serrin, del año 64, se demostró que ambas definiciones coincidían. El título del paper es H igual a W, el teorema principal es H igual a W,
Esto que están viendo acá es el contenido de la primera página del paper, y la segunda página, que es un poquito más larga, es la demostración. Y eso es todo. Muy bien, para finalizar este video, quiero hacer la siguiente observación. No es cierto, siempre no ocurre que C infinito de omega clausura es denso en WKP de omega. En el teorema anterior estaba fuertemente la hipótesis de que el omega era un abierto. Cuando yo aquí tomo un conjunto cerrado, por ejemplo, que contiene al borde, podría no ser cierto que C infinito de omega clausura sea denso en WKP de omega. Y ejemplos de un dominio como este es lo que se llama el dominio slit, que es, por ejemplo, un círculo al que le saco una línea. Entonces, las funciones C infinito de la clausura son las funciones C infinito del disco. Pero si omega es el interior de esto, es esta parte sin el borde, resulta que hay funciones que pueden valer 0 por este lado, dar la vuelta y valer 1 por este lado, y que si yo tomo la clausura, esas funciones serían discontinuas en la clausura y por lo tanto no podrían ser límites de funciones e infinito. O sea que lo importante es recordar que si uno quiere tomar funciones e infinito de la clausura de omega, no siempre va a resultar denso, aunque sí ese conjunto va a ser denso cuando el dominio tiene borde Lipschitz. Borde Lipschitz quiere decir que en cada punto del borde del dominio uno tiene en cada punto del borde del dominio uno puede escribir el borde como un gráfico de una función Lipschitz. Entonces, no puede existir una situación como esta. Si el dominio, lo peor que puede pasar si el dominio es Lipschitz, es que tenga un ángulo así. Ese ángulo puede ser muy pequeño, pero tiene que haber un ángulo positivo acá. Entonces, no vamos a tener ese problema de discontinuidad. Y para terminar el video, vamos a hacer una definición de lo que se llaman las seminormas Sobolev, que se denotan con una sola barrita y son la suma pero de las normas LP, de las derivadas débiles a la P, pero solamente tomando las derivadas débiles de orden exactamente igual acá. Es decir, lo importante aquí es un igual y no un menor igual como teníamos antes, solamente igual. Y en el caso infinito es lo mismo, todo con infinito y con un máximo, pero de las normas de las derivadas débiles de orden exactamente igual acá, es decir, las últimas solamente.